El ala de cuidados intensivos del hospital más avanzado de Veneza era un reino de silencio y desesperanza. Allí, rodeado por el frío parpadeo de una docena de máquinas, yacía Arturo Santos, un magnate naviero, cuya vida de acción y decisiones implacables había quedado reducida a una existencia vegetativa. 6 meses atrás, un brutal accidente de coche lo había sumido en un coma profundo. Los mejores neurólogos del país habían agotado todas las opciones. Los escáneres cerebrales mostraban una actividad mínima, una débil brasa en una mente que una vez fue un incendio. Sus parientes lejanos, más interesados en la herencia que en el hombre, ya discutían con los médicos la inevitable desconexión del soporte vital. Mientras la vida de Arturo se desvanecía en una habitación de lujo, en los pasillos de ese mismo hospital, otra vida, pequeña y resiliente, se desarrollaba en las sombras. Lina, una niña de 7 años, pasaba sus noches en un pequeño catre en la sala de descanso del personal. Su madre, Mariana, era una de las empleadas de limpieza del turno de noche. Sin nadie más con quien dejarla, Mariana traía a su hija al trabajo, un secreto a voces tolerado por la supervisora. Lina era una niña callada y observadora, y se sentía extrañamente atraída por la habitación del hombre importante y triste, como llamaba a Arturo. Su conexión era un secreto, un único momento de bondad que había ocurrido días antes del accidente. Arturo, saliendo del hospital tras una rara visita a un empleado enfermo, había visto a Lina llorando en el pasillo porque su único juguete, un pajarito de cristal, se le había caído y roto. En un gesto de insólita compasión, se arrodilló. Le prometió que le compraría uno nuevo y más bonito, y le sonrió. Esa sonrisa, la primera que un adulto además de su madre le había dedicado en mucho tiempo, se quedó grabada en la memoria de la niña. El accidente ocurrió al día siguiente, y Arturo nunca pudo cumplir su promesa. Una noche, mientras su madre limpiaba en otro piso, Lina sintió un impulso irresistible. Había escuchado a las enfermeras susurrar que al hombre importante le quedaba poco tiempo. Con su pajarito de cristal, que había pegado torpemente con cola, apretado en la mano, se escabulló de la sala de descanso. Se deslizó por los pasillos silenciosos hasta la puerta de la UCI. Con un valor que no sabía que poseía, giró el pomo y entró en la habitación de Arturo. El suave zumbido de las máquinas llenaba el aire. Se acercó a la enorme cama y, movida por la simple lógica infantil de ofrecer consuelo, hizo lo impensable. Trepó y se acurrucó suavemente junto al cuerpo inmóvil del millonario. Si la inocencia y la audacia de esta niña te han conmovido, deja un like y suscríbete para presenciar el increíble milagro que está a punto de ocurrir. Lina se acurrucó junto al brazo de Arturo, una presencia cálida en medio de la frialdad clínica. Sacó su pajarito de cristal reparado y lo colocó en la mano inerte del hombre. Se acercó a su oído y le susurró: «No se preocupe, señor, no tiene que comprarme uno nuevo, ya pegué este, ya está bien». En su mente infantil, estaba liberándolo de su promesa incumplida, ofreciéndole paz. Satisfecha con su misión, se quedó dormida, su pequeña respiración un suave contrapunto al ritmo mecánico de los ventiladores. Minutos después, una enfermera entró en la habitación para su ronda de control y se quedó absolutamente petrificada. Su primera reacción fue de pánico. Una niña no autorizada estaba en la cama de un paciente en estado crítico, una violación de todos los protocolos. Estaba a punto de activar la alarma de seguridad, de llamar a su supervisora, pero entonces algo en los monitores captó su atención y le heló la sangre. El electroencefalograma EEG, el monitor que medía la actividad cerebral de Arturo y que durante meses había mostrado una línea casi plana, ahora estaba enloquecido. Una tormenta de señales eléctricas, picos y valles caóticos llenaba la pantalla. Era una actividad cerebral masiva, sin precedentes e imposible de explicar. La enfermera, temblando, no llamó a seguridad, sino al jefe de neurología del hospital. En menos de 5 minutos, un equipo de médicos estaba en la puerta, observando la escena con un asombro incrédulo. No entendían lo que estaba pasando. El cerebro de Arturo,
que se consideraba funcionalmente muerto, estaba experimentando una explosión de actividad neuronal, y la única variable nueva en esa ecuación era la pequeña niña que dormía plácidamente en la cama con su mano sobre el pecho del paciente. Contra toda lógica y todo protocolo, el jefe de neurología tomó una decisión audaz. «Nadie la toca», ordenó en voz baja. «Nadie la mueve. Observen y registren todo». Durante las siguientes horas, el equipo médico fue testigo de un fenómeno que desafiaba toda su comprensión científica. Con la niña durmiendo a su lado, los signos vitales de Arturo, antes erráticos, comenzaron a estabilizarse. La caótica tormenta en el EEG comenzó a organizarse, formando patrones más lentos y coherentes, los patrones de un cerebro que lucha por despertar. El clímax de la noche no fue un evento ruidoso, sino un movimiento casi imperceptible que hizo que todos contuvieran el aliento. La mano de Arturo, la que había estado abierta e inerte, comenzó a cerrarse lentamente. Sus dedos, uno por uno, se curvaron hasta que envolvieron con una suavidad sorprendente el pequeño pajarito de cristal que Lina había puesto en su palma. Fue el primer movimiento voluntario que había hecho en 6 meses. No fue un reflejo, fue una respuesta. En la oscuridad de su coma, algo o alguien lo había alcanzado. En las semanas siguientes, Arturo continuó su milagroso viaje de regreso. Salió del coma, abrió los ojos, y aunque su recuperación fue un camino largo y arduo, los médicos no tenían otra palabra para describirlo que milagro. Cuando finalmente recuperó la capacidad de hablar, sus primeras palabras no fueron para sus parientes ni sus abogados. Con voz ronca preguntó: «¿Dónde está la niña del pajarito roto?». Mariana y una tímida Lina fueron llevadas a su habitación. Él no recordaba el accidente, pero sí recordaba un sueño persistente, una oscuridad fría y la sensación de una pequeña presencia cálida a su lado, una vocecita que le decía que ya estaba bien. El hombre que despertó de ese coma no era el mismo que había entrado en él. Arturo, el magnate despiadado y solitario, había sido reemplazado por un hombre humilde y profundamente agradecido, un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad. Vio en la bondad inocente de Lina y en la dignidad trabajadora de su madre, Mariana, una riqueza que su fortuna no podía igualar. Se dio cuenta de que su vida, dedicada a acumular poder y dinero, había estado vacía de lo que realmente importaba. Su primera acción como hombre renacido fue cancelar los planes de sus parientes de vender sus empresas. La segunda fue cambiar la vida de sus salvadoras. Convocó a Mariana a su habitación y le hizo una oferta que la dejó llorando. «Usted y su hija me han devuelto la vida», le dijo. «Lo menos que puedo hacer es darles a ustedes la vida que se merecen». Le ofreció a Mariana un puesto como su asistente personal, con un sueldo que aseguraría su futuro para siempre, y creó un fondo fiduciario para garantizar la educación de Lina hasta la universidad. No fue un acto de caridad, fue la creación de una nueva familia. Arturo, que no tenía asientos más, nadie, adoptó a Mariana y a Lina en su corazón. Se convirtieron en su razón para recuperarse, su propósito para vivir. Financió una nueva y moderna ala pediátrica para el hospital, asegurándose de que otros niños tuvieran acceso a los milagros de la medicina. Y en el centro del atrio, encargó una escultura de un pequeño pájaro de cristal, un símbolo de que la esperanza puede repararse y de que la compasión es la medicina más poderosa de todas. ¿Crees que el amor y la conexión humana pueden lograr milagros? Deja un like y suscríbete para más historias conmovedoras. La historia concluye un año después. Vemos a un Arturo completamente recuperado, caminando por un parque soleado. Ya no lleva trajes caros, sino ropa cómoda. A su lado, correteando y riendo, está Lina, una niña feliz y segura, cuya vida ha sido transformada. Mariana los observa desde un banco, sonriendo. Ya no son el millonario, la limpiadora y su hija. Son simplemente una familia, paseando en una tarde de domingo. La hija de la limpiadora que entró en la cama del millonario en coma
no solo provocó un shock en el hospital, provocó una resurrección. Despertó a un hombre de su sueño literal y figurado, recordándole el poder de las conexiones humanas. El millonario, que antes del accidente solo valoraba la fuerza, aprendió de una niña de 7 años que la verdadera fortaleza reside en la amabilidad. El pajarito de cristal roto, que una vez fue el único tesoro de una niña pobre, se convirtió en el símbolo de una nueva vida para un hombre rico, y demostró que a veces los gestos más pequeños, los actos de bondad más puros e inesperados, son los que tienen el poder de conmocionar al mundo y de obrar los milagros más grandes. ¿Cuál es el acto de bondad más pequeño que ha tenido un gran impacto en tu vida? Deja un corazón si crees que la compasión es la fuerza más poderosa del universo. Suscríbete para más historias inspiradoras de esperanza y segundas oportunidades. Comenta: la bondad es un milagro. Sí, esta historia te ha emocionado.